Esta predicación la titulé El que no trabaje no coma. Y vamos a comenzar en Génesis capítulo 3, versículo 17. Y dice la palabra de nuestro Señor. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por quién fue maldecida la tierra? ¿Por culpa de quién? Vemos que fue por culpa del varón. Fue por culpa de Adán, por haber obedecido a su mujer. Su mujer la incitó a comer del árbol de la vida. Pero él igual, ya Dios le había dicho que de ese fruto no comieran. Por lo tanto, la tierra fue maldecida. ¿Por quién? Porque Adán obedeció a la voz de Eva. Veamos que no está hablando por Eva, está hablando por Adán. Y la tierra fue maldita por Adán, porque él fue el que obedeció a Eva. Entonces la culpa fue de Adán, y esa fue la causa que la tierra quedó maldita. ¿Sí? Dice: con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Vemos que en estos pasajes que Dios nos muestra a través de su palabra, no habla nada de Eva, habla del varón, porque uno es el sustento de su casa, ¿sí? Y es glorioso cuando nuestro Señor bendice la fuente de nuestro trabajo, cuando Él es el que está bendiciendo el fruto de nuestras manos, porque cuando Él toma el control de nuestras familias, de nuestras vidas, su bendición es la que fructifica y nos multiplica. Aún con estas palabras que el Padre le estaba decretando a Adán, por eso tuvo que venir Jesús para quebrantar toda maldición en la cruz. Y hoy en día la iglesia no lo entiende, porque vuelve a quebrantar lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo y realizó en la cruz. Tenemos que trabajar, porque el trabajo es una bendición de nuestro Señor. Porque la persona que no trabaja honestamente no está haciendo la voluntad de Dios. Aquella persona que está engañando, aquella persona que está robando, no está haciendo nada de lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Su bendición es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Necesitamos su bendición. Pero también nosotros debemos esforzarnos en el trabajo que Él nos haya dado. Por eso Él nos da dones y talentos, dones naturales y dones espirituales. ¿Para qué? Para trabajar. Necesitamos trabajar aquí en este mundo. Necesitamos comer, necesitamos calzar, necesitamos vestir. Y sobre todas las cosas, para que venga todo eso, necesitamos que trabajar. Tenemos que trabajar. No es de que me guste, no de que no me guste, es de que eso es lo que estableció nuestro Señor. Cuando todas las cosas antes de que viniera el pecado al ser humano, todo estaba puesto. Pero cuando entró el pecado, vino el dolor, vino el sufrimiento,
Vinieron las cargas para el ser humano que somos nosotros. Y nosotros hoy en día todavía traemos arrastrando todo eso. Que tenemos que trabajar. Aunque Jesucristo ya quebrantó toda maldición, aunque Jesucristo ya restauró nuestra relación, nosotros tenemos que trabajar. No como cuando el pueblo salió de Egipto, que el Padre les daba el maná y les enviaba las codornices. No trabajaban tampoco, nada más ellos tenían que recogerlo. Pero cuando entraron a la tierra prometida, dejó de cesar todo eso. ¿Para qué? Para que con el sudor de su frente pudieran disfrutar los alimentos que Dios les proveía. Y los que nos proveen cada día nosotros en nuestra vida también. Porque no solamente a ellos, a todo ser humano, a todo ser que habita sobre la tierra. Entonces vemos que nuestro Señor no dijo, no, por culpa, a Eva fue la culpable, no. Por culpa tuya. Porque el varón es la cabeza. ¿Sí? No la cola es la cabeza, no. El varón es la cabeza, así como Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y es el orden que Dios nos enseña a través de su palabra. Esa es la causa por la cual no menciona a Eva. La menciona cuando a ella le hiciste caso, y por haberle hecho caso a ella, esto vendrá sobre tu persona. Porque el varón es el que lleva el sustento, el varón es el que lleva el alimento al hogar, a la familia. Ya los tiempos han cambiado y el hombre se ha encargado de cambiarlos. Pero si regresamos unos años atrás, vamos a poder ver que anteriormente la mujer no trabajaba. La mujer se encargaba de cuidar los hijos, de hacer el aseo en el hogar, de tener el alimento al esposo para cuando él regresara. Y esa es la función que tenemos que desarrollar nosotros como varones, como cabeza de familia. Entonces el que no trabaja, ¿qué es lo que? Nada más anda de ocioso. Como no tiene una mente ocupada, o sea, nada más anda viendo a ver qué pensamiento le infunde el enemigo para hacer sus fechorías, hacer sus tonterías. No, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que tener nuestra mente ocupada en las cosas buenas, en las agradables y en las perfectas. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10. Y dice así la palabra de nuestro Señor. En la carta que le manda Pablo a los tesalonicenses: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Cuando nosotros recibimos la enseñanza de Jesucristo, nosotros debemos de apartarnos de todos aquellos que dicen ser cristianos y que viven a costillas de su prójimo. Porque hay muchos jóvenes, hay muchos matrimonios jóvenes y más fácil se les hace estirar la mano, pedir un peso, que pedirle a nuestro Señor un trabajo para poder desarrollar y suplir las necesidades de su hogar y de su familia. Todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. ¿Por qué? Si no la recibe es porque está haciendo su voluntad. El que recibe la enseñanza
del Evangelio del Reino, es porque está haciendo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que no está recibiendo la enseñanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque está viviendo en su voluntad. Está viviendo en yo creo, yo pienso, yo digo. Y esa es su manera de conducirse en este mundo. Pero déjame decirte algo, que esa persona no tiene nada de Dios. Porque los que tenemos el Espíritu Santo somos guiados por el Espíritu Santo. Y Él es el que nos enseña y nos guía a toda verdad. Dice, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. ¿Qué era lo que hacía Pablo? ¿Qué era lo que hacía Silas? ¿Qué era lo que hacían sus colaboradores? Ellos, aparte de predicar la palabra, que es un trabajo, y que a través de ese trabajo ellos eran merecedores de un salario, ellos no vivían de esa manera. Ellos se conducían predicando el Evangelio del Reino y en las tardes y noches trabajaban haciendo casas para no serle carga a la iglesia. Y esa es la verdad que nos enseña Jesucristo a través de su palabra. Así es como nosotros nos debemos de conducir y comportar como unos verdaderos hijos, unos verdaderos servidores de Jesucristo. Nadie comió el pan gratis, no, a nadie le fui carga. Mi sustento viene de arriba. Y Él es el que me da fuerzas y fortaleza para, después de predicar la palabra, poder trabajar con mis manos físicamente y obtener un salario. O sea, a través de la palabra de predicar es un trabajo, pero nada más es de predicar y hablarlo. Y no es gravoso esa carga que Dios nos ha demandado. Lo que es gravoso es trabajar. Imagínate trabajar de albañil con una pala y pico, y no cualquiera le entra. Y hoy por hoy todos quieren hacerlo fácil. A nadie le gusta lo difícil. A nadie le gusta esforzarse. Quiere poder, quiere autoridad. Dice, pues mejor voy a aprender la palabra. Y aquí mira, estoy sustrayendo todo lo que traigan aquí a la iglesia. Y es un fraude que hoy en día está habiendo en la iglesia de Jesucristo. Una porque la iglesia no lo ha entendido, y otra porque el pastor lo hace para satisfacer sus deseos y sus deleites. Si él, como trabajador y colaborador de Jesucristo, él debe tener un salario. El que trabaja debe tener un salario. No todo lo que entra a la iglesia de diezmos y ofrendas es para el pastor. Si Dios es luz, ¿por qué eso no lo sacan a la luz? Eso lo guardan en la oscuridad. No dicen cuánto tiene la iglesia, no dicen la visión de la iglesia, no dice nada. Todo lo tienen a escondidas. Y lo hicimos así porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Todos quieren comer, pero no todos quieren el compromiso de irse a trabajar.
sea, se les hace más fácil pedir. ¿Sí? Y eso no digo que es malo, pero la persona que esté en el vigor, en la fuerza de su... tiene que ir a trabajar, tiene que salir a buscar. Y si no tiene trabajo, es porque no pide. Porque al que pide se le da, al que toca se le abre. ¿Tú crees que nuestro Señor, siendo el dueño de todo, no me va a dar un trabajo? Sabiendo que yo necesito y que tengo un compromiso y una responsabilidad con mi familia. La gente se vuelve holgazana. Y mejor prefieren estar con las malas amistades, no con buenas amistades. Llenándose de palabras que realmente ni edifican. Eso es lo que hacen, llenarse su corazón. Para empezar a hablar de tal y cual persona. ¿Por qué? Porque no hay temor en sus vidas. Hay una religión y una tradición. Dice en Timoteo que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Hay muchos que ni siquiera proveen ni para ellos mismos, mucho menos para sus hijos, su esposa. Esos son peor que los que están en el mundo y se dicen ser cristianos. Peor que un incrédulo, porque han negado la fe. Porque cuando no niega la fe de Jesús, tú haces su voluntad. Tú cumples el compromiso que tú adquiriste, no solamente con Jesucristo, con tu esposa y con tu familia. Y cada quien debe de cumplir su compromiso. El compromiso nosotros aquí en la tierra lo adquirimos con nuestra esposa y posteriormente con nuestros hijos. Y ese compromiso lo tenemos que seguir llevando cada día que Dios nos dé de vida. Tanto la mujer como el hombre. Y si no fuera así, pues para eso son la relación, que es la comunicación, para ponerse de acuerdo. Si el salario del esposo no es suficiente y si puede trabajar la mujer y se ponen de acuerdo, de igual manera lo pueden hacer. No para que después se ponga a la par igual. No, la cabeza va a seguir siendo el hombre y la mujer su ayuda idónea. Por lo tanto, cada quien debe tomar su compromiso. Porque el trabajo es una bendición de Dios. Nos fortalece, nos ejercita. Cuando lo hacemos en exceso, todo en exceso es malo. Pero si lo hacemos con medida y con las debidas precauciones, es un ejercicio que requiere nuestro cuerpo. Para que los miembros, los unos, se estén ejercitando. Porque te da una persona que nada más está sentada. Sola se está dañando esa persona. Necesitamos caminar, necesitamos ejercitarnos, necesitamos movernos. Y qué mejor que sea dentro de un trabajo. Porque a través del trabajo vamos a recibir un salario. Todos vemos que ni Pablo ni Dios lo aceptan. Que el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? ¿Por qué en muchas familias, por qué en muchos hogares toleran al esposo que no trabaje? Si ese acuerdo se obtuvo cuando contrajeron un compromiso al casarse. Y de ahí empiezan todo el desorden de las cosas. Empiezan los problemas.
porque no trajo el sustento, porque la mujer ya fue a trabajar a un lugar, a una casa a hacer el aseo X, y empiezan de una o de otra manera Satanás a meterse en ese hogar. ¿Cuál es la finalidad? Destruirlos. ¿Por qué? Porque no entiende ni la cabeza que es el hombre, ni la ayuda idónea que es la mujer. Tenemos que entender el plan y el propósito que Dios establece a través de su palabra y nosotros llevarlo por obra aquí en este mundo. Vayamos al libro de Ageo capítulo 1, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Cuando tú ignoras los mandamientos y las leyes que nuestro Señor estableció a través de su palabra, todo se va como en saco roto. Aunque lo hayas obtenido tu trabajo de una manera ordenada, todo se esfuma, todo se desaparece, porque nada te va a rendir. No te estoy hablando para que vengas y traigas los diezmos, no. Te estoy hablando para que honres a tu Padre, para que obedezcas y hagas lo que Él te está enseñando a través de su palabra. Dice, reflexionen, medita sobre lo que estás haciendo, si lo que estás haciendo es agradable delante de Dios o es agradable para tu carne. ¿Cuáles son los hechos que estás haciendo? Esto es lo que dice, reflexiona. Entonces nosotros como personas tenemos que meditar, nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y para quién lo estamos haciendo? Porque si yo estoy trabajando de una manera ordenada y en lo que gasto mi dinero es para desordenar y para destruir, todo se va a ir en saco roto. Que al rato, a las 2 o 3 horas ya no va a traer nada. Que con tanto trabajo en 7 días, de estar unas 8 o 10 o 12 horas trabajando, en 2, 3 o 12 horas lo tiraste toda la basura. Y todo eso es por no honrar a tu Señor. Cuando no estamos en las cosas de Dios, todo se va como en saco roto. ¿Por qué? Porque esa bendición que es a través de nuestro trabajo, ¿quién te roba? ¿Quién te está robando ese salario, ese fruto de tu esfuerzo? Que no se multiplican las bendiciones y no se ven las bendiciones en tu hogar, no se ven las bendiciones en tu familia, en tus hijos. Porque Satanás vino a matar, vino a robar y vino a destruir. No importa que estés trabajando de buena manera, si tú no le das el honor que nuestro Señor merece, todo se va, todo se va, todo se va a esfumar. Pero cuando tú lo honras, cuando tú lo obedeces, cuando tú lo escuchas, Él te va a instruir, Él te va a preparar, Él te va a equipar. Porque tenemos que entender que nada más nosotros somos administradores de lo que
Él ha depositado en nuestras manos. No somos los dueños, somos administradores. Y si tú eres un buen administrador, tú vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si tú no eres un buen administrador, es porque no escuchas la disciplina y la corrección de la palabra de tu Padre. Y esa es la causa por la cual todo se va como en saco roto. Cada quien va a batallar, cada quien va a sufrir o cada quien va a gozar acorde a las decisiones que cada uno de nosotros estemos tomando. No porque somos hijos de Dios, Él no lo va a hacer todo. Él te abre tu mente, Él te da sabiduría para que tomes decisiones sabias y para que cuando sea el momento de decir no, es no. Y cuando sea el momento de avanzar, vamos adelante. Porque eso es lo que nos enseña su palabra. Estar quietos y reconocer que yo soy Jehová. Tenemos que tener momentos en los cuales tenemos que estar en paz, quietos, para ver qué es lo que nos habla nuestro Padre. Porque lo que nos va a hablar nuestro Padre, o lo que nos va a enseñar nuestro Padre, es mucho mejor que los pensamientos que tengamos en ese momento. Y a veces no lo escuchamos porque queremos ser lo que nosotros queremos. Y nosotros vamos a sufrir las consecuencias de esas decisiones equivocadas. Dice, comen pero no quedan satisfechos. ¿Por qué? Porque no les alcanza. La persona que tiene el alimento de sobra va a quedar satisfecho. Beben pero no llegan a saciarse. Se visten pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. ¿De qué le sirve trabajar? Si todo a final de cuentas se le va. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristezas. Y cuando tú estás trabajando honestamente y tú eres un hijo de Dios, nuestro Señor, su bendición se tiene que manifestar en tu casa. No todo el tiempo vas a estar igual. Tiene que haber crecimiento tanto de tu persona en el conocimiento de la palabra, como crecimiento de tu hogar y de tu familia, de las cosas materiales también. Porque por eso nuestro Padre se hizo pobre. Él se hizo pobre, siendo el dueño de todo. Él se hizo pobre, con una finalidad. Dice su palabra en Corintios, que Él se desposeyó de toda deidad y se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos bendecidos con toda bendición. Con toda bendición. Entonces, si Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo, su plenitud y todo cuanto en Él habita, pues no me lo está enseñando para que nada más sepa que Él es el dueño de todo. Me lo está enseñando para que yo le diga, Padre, tomé este compromiso y ahora te pido que me bendigas en el nombre de Jesús. Tengo este compromiso que solventar. La palabra no está por estar, es una herencia, y la herencia es para los hijos. Y los que tienen identidad son los que piden. Porque hay unos que están en la iglesia que no tienen identidad. Y esos quieren hacer lo que quieren y hacen como pueden y a la hora que lo quieran hacer. Pero el que tiene identidad conoce a su Padre y su Padre conoce a su Hijo. Nosotros tenemos que depender al 100% de Él. Él es el dueño de todo. Él es el que produce el querer como el hacer en las personas.
Si no tengo otra, Padre, convence a esas personas para que me den un trabajo en el cual yo venga a adorarte, que tenga el tiempo disponible para venir aquí a tu casa, a honrarte, a glorificarte, a escucharte, Padre. ¿Tú crees que no te va a oír? Si le estás pidiendo una cosa buena. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Y esta carta se la manda Pablo a su hijo amado, que es Timoteo, en la cual le dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirvan de escarmiento. Está hablando de un salario. Y todo pastor debe de tener un salario. No debe de quedarse con todo lo que entra a la iglesia. El que predica y el que enseña, cuando lo está haciendo en el orden y en la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es digno de su salario. Porque al que buey que trilla también no se le ponga bozal. Y antes usaban un par de bueyes y se le ponía el yugo para que los dos fueran parejitos, trabajando, abriendo surcos. Todos tenemos necesidad y trabajamos porque necesitamos suplir cada una de nuestras necesidades. No trabajamos por gusto, trabajamos porque necesitamos la bendición de nuestro Padre. Porque la persona que no trabaja, ¿qué espera de nuestro Señor? ¿Que lo bendiga? Pues no va a llegar jamás ninguna bendición. Pero si nosotros trabajamos y Él ve la actitud correcta que nosotros mostramos al hacer lo que Él nos está enseñando, su bendición se va a multiplicar en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y esa es la esperanza que tenemos. Todo ser, el pobre, el de clase media, el de clase rica, todos trabajan. Todos trabajan. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. A eso hemos sido enviados, a ocuparnos, a hacer lo bueno, no lo malo, a construir, no a destruir. Y a través de lo que nosotros construyamos, muchas personas van a habitar las cosas, como en los albañiles. El albañil trabaja y ¿qué pasa desde la mañana? Lo ocupa una familia, ese hogar que se construyó. Y las personas que construyen bombas, que construyen, o sea, eso no están trabajando. Eso están trabajando para Satanás. Porque todo lo que hacen es para destruir, todo lo que hacen es para matar, todo lo que hacen es para robar. Eso no están haciéndolo para nuestro Señor. Entonces vemos que a través de su palabra Dios nos enseña que nosotros debemos de adquirir un salario. Si es que lo necesitamos, si no lo necesitamos, también. Pero aquí nos habla de un salario, nos habla de una cantidad específica. No nos habla de que es todo.
Todo lo que entra, eso es lo que agarra el pastor, y eso es, todo lo encubre. Siendo que debe de ser uno honesto y transparente, decir, entró tanto, hermanos, mi salario cada semana es tanto, y esto es lo que hay para que la obra de nuestro Señor vaya avanzando. Pero pues no crece la obra de Dios, porque todos ellos se la quedan. Cuando uno va a trabajar en una empresa le dan un salario. No puedes trabajar sin antes decirte qué salario vas a percibir. Porque para eso se firma un convenio y un contrato. Y de igual manera tiene que ser. Vamos a terminar en 1 Corintios, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Y esta carta es a los Corintios, en la cual está mismo Pablo diciendo de su propia, no solo para la iglesia, sino para él mismo, diciendo así: ¿o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Eso lo está diciendo Pablo porque, como estábamos hablando en el principio, ellos, aparte de predicar la palabra, ellos tomaban su tiempo y se organizaban y se ordenaban para trabajar tarde y noche, para no hacerle carga a la iglesia. Entonces estaba diciendo, solamente Bernabé y yo, o sea, si todos estamos trabajando palabras del Señor, yo también soy digno de un salario. ¿Sí? Pero no lo hago para no ser carga para la iglesia. Por eso me esfuerzo para trabajar, para que sea Dios quien me dé nuevas fuerzas. Porque su bendición es la que va a enriquecer mi vida espiritual, va a enriquecer mi vida físicamente, económicamente y materialmente. Por eso Pablo decía, sé vivir en la abundancia y en la necesidad. Él de todas maneras sabía cómo conducirse. Cuando había abundancia, cuando había escasez, él sabía. Y sobre todas las cosas decía, todo lo puedo en Jesucristo que me da la fuerza. Todo. En la escasez, en la abundancia, todo lo puedo. No porque era muy fuerte, no. Porque cuando Jesucristo está con uno, todo lo podemos realizar. No hay cosa que no podamos realizar. Y empieza a poner aquí, nos empieza a hablar a través de lo que Dios le revelaba a su servidor Pablo. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras se está atillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Pues lo está hablando a través de los predicadores, no los bueyes. Los bueyes, si no los dan, ellos buscan donde encuentran y comen. O sea, está diciendo, si a los bueyes, que son los bueyes, se les debe dar su alimento porque están laborando, porque están trabajando, con mayor razón a nosotros, que somos siervos del Altísimo. Y si yo como soldado estoy trabajando y estoy prestando mi servicio, también juntamente voy a pagar lo que necesito, voy a pagar mi comida, voy a pagar el hospedaje, o sea, tengo que recibir un salario.
Y es lo que empieza a hablar Pablo. ¿Qué agricultor no come de lo que siembra? ¿Qué pastor no toma leche de sus cabras? Todo el que trabaja tiene derecho a que a través del esfuerzo de sus manos coma. No es a través de lo que uno cree, no es a través de robar, no. Es a través de lo que nuestro Señor nos está enseñando a través de su palabra. Y hoy en día las cosas se han salido muy fuera de lo que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Cada quien lo hace como quiere, y más en las finanzas. En las finanzas el pastor no saca lo que hay en la iglesia, cuáles son los proyectos que se tienen para la iglesia, qué es lo que se tiene a corto, mediano y largo plazo por realizar para que la obra de Jesús crezca. No hay nada de eso. Ellos nada más llegan, anuncian, y lo que van a anunciar, lo que van a hablar, traen los diezmos y ofrendas y váyanse, y lo demás me corresponde a mí. Eso no es así. Por eso la obra de nuestro Señor no crece. ¿Por qué? Porque esas personas lo toman todo. Así como Judas Iscariote tomaba todo lo que no era de él. Y cuando quiso restaurar la relación con Jesús, ya fue muy tarde. Por eso arrojó las monedas y se aventó al vacío. Que no sea muy tarde para ti de estar jugando con las cosas de Dios. Porque lo que es de Dios, y lo que es del César, al César. Aquí viene la iglesia a traerle los diezmos y las ofrendas, no al hombre, a Jesús, para que su obra crezca y la del hombre desaparezca. El hombre tiene un salario, el pastor tiene un salario, no es el dueño de todo, porque él ni siquiera ha trabajado. El que ha trabajado es la oveja, y con esa voluntad que viene generosa de depositar un diezmo, de depositar una ofrenda, para que el pastor viva muy desaguadamente. Esa no es la vida del cristiano. Para que ande paseándose con su familia mientras que la iglesia está padeciendo. Y con esto vamos a ir terminando. Proverbios 21, versículo 5. Y dice así la palabra de nuestro Señor: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Aquí que nos enseña la palabra de nuestro Señor, que tenemos que planificar nuestro presente y nuestro futuro. Si tú no planificas tu futuro con calma, en paz, te va a ir mal. Porque los planes apresurados, puro fracaso. No dice que un fracaso y uno no. O sea, cuando tú lo haces a la de rápido, te va a ir mal. Tienes que planificar, pero en paz. Porque la paz que nuestro Señor nos da sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú estás en la paz de Jesucristo, vas a tomar decisiones sabias e inteligentes. Pura ganancia, pura bendición del Padre va a venir a tu vida. Porque lo estás planificando con sabiduría y con inteligencia. Dice el versículo 6: la fortuna amasada por la lengua embustera se esfuma como la niebla y es mortal como una trampa. ¿Cómo quieres adquirir
tu fortuna. Hablando mentiras, robando, secuestrando, vendiendo droga. A esas personas, ¿qué les va a pasar? Se les va a esfumar el dinero. Es como la niebla, que ahorita lo tienen y ya después de rato ya se les fue. Y no solamente se les fue su dinero, sino también se van ellos. Porque ya llegó una persona más alta y hoy la mató y ahora se la llevó, órale. Pero cuando hacemos la justicia de nuestro Señor, su bendición siempre va a estar de continuo en nuestras vidas. Y su bendición va a ser de generación en generación. Ese es lo glorioso y maravilloso cuando nosotros nos sometemos a su voluntad y obedecemos lo que Él nos está enseñando. Por eso, ¿qué pasa con los grandes narcos? Que miles o millones de dólares, ¿de qué les sirve? Si el día de mañana ya no están ellos, o ya no está el dinero, o está el dinero y ellos están encarcelados, ¿de qué les sirve? Porque ese es el orden que ellos tomaron. Ese es el desorden que ellos tomaron para hacer las fortunas, para hacer su riqueza. El orden que Dios nos enseña no es ese. Que comamos del fruto de nuestras manos, que apreciemos lo que llevamos a la casa, que valoremos lo que vamos adquiriendo y teniendo. Todas esas personas no valoran nada porque no les cuesta nada. Nada más de hablar para hacer maldades, para secuestrar, para robar, para matar. Pero así como nacen, también así les llega su santo. Entonces, por lo tanto, nosotros no debemos de actuar de esa manera. Y hay muchos que están en la iglesia que lo hacen así. Roban. Y eso no se trata de robar. Mejor pídele a tu Padre que te dé una fuente de trabajo mejor, para que te vaya mejor a ti y a tu casa. Y querer ser sabio en tu propia inteligencia. Que la sabiduría de Dios la muestres con hechos, con un testimonio que sea agradable delante de los hombres y delante del trono de la gracia. Eso es lo que nosotros debemos demostrar. La sabiduría y la inteligencia que Él nos ha dado a través de obedecer su palabra. Todas estas personas, ¿de qué les sirven tanto dinero, tantos millones, tantas propiedades, si al final de cuentas no saben ni para qué son? Ellos los usan para destruir, para destruirse. Y nosotros no. Nosotros usamos la bendición de nuestro Señor para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a nuestro prójimo. Es diferente. Todas las cosas son diferentes de aquel que está en el mundo y de aquel que está en Jesucristo. Entonces tenemos que trabajar para hacer un canal, una fuente de bendición a nuestro hogar y una fuente de bendición para nuestro prójimo. No los jóvenes, no. A los ancianos, a los discapacitados, a los que ya no tienen fuerzas. No, a los jóvenes hay que mandarlos a trabajar. Que vayan a trabajar para que sepan de qué manera se obtiene un salario. Qué fácil es estirar la mano. Tenemos que aprender, porque solamente así vamos a crecer y vamos a valorar lo que Dios nos está dando a través del esfuerzo de nuestro trabajo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.